Estamos con el senador Héctor Vasconcelos, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México y que además fue uno de los fundadores de Morena, el partido que tiene como presidente al presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador. Senador, en primer lugar, gracias por recibirnos. Y dado que usted tiene una larga trayectoria como diplomático, como político, y especialmente en los temas internacionales, usted está al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, primero le pediría un pantallazo, ¿cómo ve hoy lo que está pasando en América Latina? Yo diría que es sorprendente lo que ha ocurrido en los últimos meses en América Latina. Por ejemplo, hace 2 semanas estuve en Chile. Curiosamente, hasta un día antes de que empezaran las manifestaciones públicas. Y debo decir que en todos mis contactos con la sociedad chilena, con diversos sectores, fui invitado por el Centro Chileno para Asuntos Internacionales y yo creo que nadie sospechaba ni la rapidez con que se iba a presentar una situación de crisis, ni la intensidad de la misma, ¿verdad? Solo 24 horas antes yo caminaba por las calles de Santiago y todo se veía, digamos, muy normal, con una sola excepción. Recuerdo que noté que había mucha gente en las calles, por las banquetas, y cuando pregunté si eso era usual, me dijeron, no, el metro está cerrado porque hubo el problema de que un intento de elevar las tarifas, etcétera, pero fuera de ver un número inusual de personas en las calles, nada me preparó para lo que vi en la televisión internacional 24 horas más tarde. Y esto me ha llevado a una reflexión que yo creo que todos nos debemos hacer, que es con qué facilidad puede estallar, explotar una serie de problemas subyacentes que hay en las sociedades, ¿verdad? Como de un día para el otro, una ciudad puede estar en llamas. La famosa chispa que enciende la pradera. Así es, así es. Y bueno, no deja de ser notorio que en este momento alrededor del mundo, si uno piensa en Hong Kong, si uno piensa en Beirut, si uno piensa en muy distintos sitios del mundo, hay una efervescencia, una manifestación de descontento público muy notoria, y casi simultánea, ¿no? Yo diría en los últimos 6 meses se han multiplicado los focos de insatisfacción de las poblaciones y quizá esto apunte a una crisis muy profunda, muy de fondo, con relación a los sistemas económicos y políticos que han existido en el mundo en los últimos decenios. Yo diría no necesariamente solamente con el modelo neoliberal, que eso es obvio, que hay una gran insatisfacción con el legado de los sistemas neoliberales, pero incluso con el concepto mismo de los gobiernos democráticos, de los partidos políticos. Desde luego yo encuentro un repudio muy generalizado a las élites políticas en distintos lugares del mundo. Es muy probable que estemos en el inicio de una inmensa transformación que también tiene entre sus componentes, a mi modo de ver, el enorme cambio tecnológico que estamos experimentando alrededor del mundo. ¿Cómo se posiciona México frente a estos cambios que se están viendo en América Latina, tomando en cuenta que durante varios años, muchos años, se puede decir que en México se aplicaron las políticas neoliberales y ahora hay un gobierno que por lo menos en el discurso quiere trascender las políticas neoliberales? A ver, yo diría que no solo quiere trascenderlas, sino cambiarlas por completo. Y no es una cuestión de discurso, es la razón de ser del actual gobierno mexicano. Y yo como miembro de Morena puedo decir que ganamos las elecciones como partido precisamente con el mandato de cambiar el modelo económico y ante todo de dar fin a la inequidad que había existido en la sociedad mexicana por tiempo indefinido, realmente por siglos. Ha habido una desigualdad que ya resulta intolerable a estas alturas. Y el otro gran mandato de este gobierno, para lo cual fuimos electos, es para eliminar la corrupción
en particular de la clase política y en general en la sociedad mexicana. Esta lucha contra la corrupción y contra la desigualdad no son cuestiones de discurso, son nuestra razón de ser, nuestra razón de estar en la vida pública mexicana. Y en la política exterior, ¿cómo se manifiesta este cambio después de el sexenio de Peña Nieto o los gobiernos anteriores? A ver, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, el nuevo gobierno quiere recuperar algo que llamamos en México los principios históricos de nuestra diplomacia. Son un puñado de conceptos, entre los cuales figura de manera muy prominente la no intervención en los asuntos internos de otros países. Está también el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos, a los derechos humanos, a la solución pacífica de los conflictos. Todos estos principios que habían sido soslayados en los últimos decenios, yo diría, desde que en México hubo gobiernos neoliberales a partir de 1982. Sus principios se habían dejado un poco a un lado y nosotros queremos recuperarlos. Debo aclarar que yo hablo ahora como parte del poder legislativo, no del ejecutivo. Sin embargo, en mi calidad de miembro del partido en el poder y como fundador, uno de los fundadores de Morena, pues me atrevo a hablar de lo que son los principios y los objetivos básicos del gobierno del presidente López Obrador. ¿Y cómo sería la política, o cómo es, o cómo se manifiesta esto en la política exterior del gobierno respecto de América Latina? Digamos que un elemento es la decisión de no intervenir en asuntos internos de otros países latinoamericanos. Yo siempre aludo a que nuestra política es mediación sí, intervención no. Tenemos varios escenarios en América Latina donde pues a todos los países, a los demás países latinoamericanos se les invita de alguna manera a tomar partido. Nosotros no queremos tomar partido, aunque sí me parece a mí que México se ha ofrecido y se seguirá ofreciendo como un posible mediador en conflictos de la más diversa naturaleza. Ahora, para ser un mediador creíble, con credibilidad, necesita usted no haber tomado partido por una de las partes, ¿no? En el momento que usted toma partido, ya no puede usted mediar, es usted identificado como un defensor de una u otra de las posiciones. Ahora, ¿cómo se hace en el caso concreto de Venezuela, donde da la sensación, por lo que mucha gente dice, que si no se toma partido por la oposición en Venezuela, se estaría avalando al gobierno de Nicolás Maduro? Yo pienso que no ese es el caso. Yo pienso que todos queremos una solución a la situación actual en Venezuela, pero hay países como México y hay algunos otros que quieren en todo caso mediar para el acercamiento entre los factores opuestos. Y repito, para eso necesitamos no tomar partido, necesitamos tener la credibilidad para ambas partes que nos permitan actuar en busca del acercamiento entre las partes, en busca del diálogo como manera de salir de esta situación versus la manera que implicaría intervenciones extranjeras. Quiero decirlo como legislador, no hablo por el Poder Ejecutivo, pero es la manera de evitar una intervención norteamericana en situaciones internas de países latinoamericanos, que desde mi punto de vista es algo que debemos evitar a toda costa. Tenemos que resolver los problemas de América Latina, los latinoamericanos, y no Washington, no los Estados Unidos de Norteamérica. Usted insiste en esto de ser legislador y no parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué puede hacer la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado? ¿Qué puede hacer el Senado en este sentido si justamente no es el Poder Ejecutivo? Hay muchas cosas que hacemos cotidianamente. En primer término, hablamos, analizamos, discutimos cuál debe ser la política mexicana hacia
distintos países de América Latina, y luego hemos hecho posicionamientos, hemos formulado declaraciones en ese sentido que le digo, de explicar por qué México no quiere intervenir en situaciones internas, pero sí se ha ofrecido como un mediador posible para todas las partes en conflicto. Hay un nuevo gobierno en la Argentina, está la visita de Alberto Fernández, el presidente electo de la Argentina, a México, que parece estar en sintonía ideológica, en el más amplio sentido de la palabra, con el gobierno de México. ¿Qué implica esto para ustedes? Pues la posibilidad de un acercamiento mayor con un país tan admirado y tan querido por los mexicanos tradicionalmente como es Argentina. ¿Qué le puedo decir yo? Que incluso tuve el privilegio de tener algunos amigos argentinos que son figuras emblemáticas de su país, como Borges. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Harvard, él coincidió allí durante uno de mis 4 años en esa universidad y tuve el privilegio de ser invitado todos los miércoles a las 5 de la tarde a tomar el té con Borges. Casi podría yo escribir un librito que se llamara Té con Borges en Cambridge, Massachusetts. Entonces hay un cariño muy grande, un aprecio, creo yo, que recíproco entre los dos países. Y el nuevo gobierno argentino creo que abre las posibilidades, junto con el nuevo gobierno mexicano, de un acercamiento y de intercambios reales y tangibles en el comercio, en las inversiones y también en temas globales, donde yo pienso que Argentina y México pueden actuar de manera conjunta en cuestiones como, por ejemplo, el calentamiento global, que a mí me parece el mayor problema que enfrenta la humanidad hoy día, la defensa de derechos humanos. Yo espero que estemos muy cerca en la defensa de este valor absoluto que son los derechos humanos en cualquier parte del mundo. En fin, se abren muchas posibilidades. Y respecto al G20, ¿pueden participar de manera conjunta? Desde luego, y sobre todo en temas muy específicos. Claro, no veo por qué no. ¿Cómo cuáles? Bueno, otra vez yo estoy pensando, si nos vamos a lo más global, en la cuestión del cambio climático, ya me refería a los derechos humanos, la resolución pacífica y jurídica de las controversias internacionales. Yo me imagino que esto también son causas importantes para el nuevo gobierno argentino, ¿no? Ustedes tienen un vínculo muy particular, por supuesto, por la frontera, la extensa frontera que comparten con los Estados Unidos, por la cantidad de gente de México que vive en los Estados Unidos, por el tema de las remesas y siempre esta relación de amor-odio complicada con los Estados Unidos. ¿Cómo se hace para convivir con un gobierno como el de Donald Trump? Yo creo que no ha sido fácil. Como de hecho no lo ha sido prácticamente para ningún país en el mundo. Si uno piensa en Europa, en China, en prácticamente cualquier país del mundo, ha sido muy difícil adaptarse a lo que, por decirlo menos, podríamos llamar el estilo personal del presidente Trump. Ahora, yo creo que en los 11 meses que lleva el nuevo gobierno mexicano, pues yo considero que ha sido todo un triunfo el que no hayamos llegado a un enfrentamiento, ¿no? Lo cual sería muy fácil, porque dadas las frecuentes declaraciones del presidente Trump, algunas de las cuales han sido desde mi punto de vista francamente agresivas hacia México, hubiera sido muy fácil escalar el conflicto y podríamos estar ya a estas alturas en una especie de batalla de tweets, de declaraciones desafortunadas, impulsivas, agresivas, y no ese es el caso. Atravesamos por una situación muy grave y muy delicada a finales de mayo y principios de junio, cuando el gobierno actual de los Estados Unidos amenazó con imponer un arancel inicial de 5% a todas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, y este arancel iba a ir creciendo a 10%, a 15%, etcétera. Se evitó eso, porque esa alza de aranceles hubiera implicado para México una crisis económica muy profunda,
tal vez estaríamos en el fondo de una recesión muy importante que hubiera podido afectar el resto de este sexenio. Llamamos aquí sexenios a los periodos presidenciales, ¿no? Entonces, esta crisis se evitó y hoy tenemos el asunto muy serio y muy grave de las migraciones procedentes de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues lo tenemos esencialmente bajo control. Claro, es un asunto muy difícil, no está resuelto porque hay problemas en la historia que no se resuelven en unos cuantos años y quizá uno simplemente tenga que aprender a vivir con ellos. No hay que olvidar que las migraciones de Centroamérica hacia Estados Unidos son parte de un fenómeno que se previó desde el siglo XX de grandes movimientos migratorios del sur al norte en el mundo entero en el siglo XXI. Esto sabíamos que venía desde por lo menos mediados del siglo XX. Entonces es algo que tenemos que administrar, que tenemos que manejar de la mejor manera, siempre observando los derechos humanos, insisto en ese tema, de los migrantes, independientemente de su condición legal. Y bueno, pues estamos transitando por ese problema, yo creo que de una manera en general exitosa. Claro, todo tiene costos, ¿verdad? Toda política, todo acuerdo tiene costos, pero creo que en México hemos tenido menos costos adversos que si hubiéramos entrado en una confrontación frontal con el gobierno norteamericano, lo cual hubiera sido muy fácil de caer en esa situación a principios de junio de este año. Es interesante lo que usted dice respecto de evitar una escalada, porque en estas últimas semanas ha habido, podemos decir, también una cierta escalada en el discurso de Jair Bolsonaro respecto de la Argentina, donde declaró en un primer momento su gran apoyo a Mauricio Macri, que el éxito de Alberto Fernández implicaba un desastre para la Argentina, dijo que no iba a ir a la asunción de Alberto Fernández. ¿Cómo se hace para mantener un vínculo con un país tan importante como Brasil? Lo comparo en este sentido con Estados Unidos, salvando todas las distancias, cuando hay un presidente que es considerado por mucha gente como homofóbico, racista, y que parece anclado en una ideología de la década del 50 del siglo pasado. ¿Cómo se hace? Bueno, como dice el conocido dicho, para bailar el tango, hablando de Argentina, para bailar el tango se necesitan dos. Una manera de no entrar en ese tipo de conflicto, estas declaraciones que acaban siendo muy desafortunadas para ambas partes, pues no hay que caer en esos juegos, hay que tener prudencia, una visión de largo plazo, de largo y mediano plazo, ¿verdad? No dejarse deslumbrar por lo coyuntural, sino tener una visión histórica de hacia dónde van relaciones entre países que no pueden cambiarse de lugar, como Argentina y Brasil o México y los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos que convivir, tenemos que sacar ventajas de situaciones muy difíciles. Nunca ha sido fácil para México la proximidad con los Estados Unidos. No hay sino que ver nuestra historia en el siglo XIX, por ejemplo. Yo supongo que tampoco para Argentina y Brasil y viceversa ha sido fácil. Ahí es donde entran en juego valores en los que nosotros sí creemos, como estos que llamamos principios históricos de la diplomacia mexicana, que ya enumeré algunos de ellos, los principales, ¿no? La no intervención, ve usted, las declaraciones que usted acaba de señalar del presidente del Brasil, pues desde mi punto de vista son una manera de intervenir en asuntos que solo competen a los argentinos. Yo diría que eso es lo que tenemos que evitar todas las partes. Muy bien, muchas gracias y gracias por su tiempo para estar con nosotros.